Los humanos son el mamífero grande más poblado de la Tierra hoy en día y probablemente en toda la historia geológica. Hasta la fecha, el número de seres humanos se sitúa entre 7.5 y 7.6 mil millones de individuos. ¿Puede la Tierra mantener a tanta gente indefinidamente? ¿Qué sucederá si no hacemos nada para gestionar el futuro crecimiento de la población y el uso total de los recursos? Estas complejas cuestiones son ecológicas, políticas, éticas y urgentes. Las matemáticas simples muestran por qué, arrojando luz sobre la huella ecológica de nuestra especie. Yo soy el documentalista y esto es ¿cuántos humanos puede soportar la Tierra? En un ambiente con recursos naturales ilimitados, el tamaño de la población crece exponencialmente. Un rasgo característico del crecimiento exponencial es el tiempo que tarda una población en duplicar su tamaño. El crecimiento exponencial tiende a comenzar lentamente, acercándose sigilosamente antes de inflarse en solo unos pocos dobleces. Para ilustrar, supongamos que Jeff Bezos acordó darle un centavo el 1 de enero del 2019. Para ilustrar, supongamos que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, acordó darte un centavo el 1 de enero del 2019, 2 centavos el 1 de febrero, 4 el 1 de marzo y así sucesivamente, duplicando el pago cada mes. ¿Cuánto tiempo mantendría su fortuna de $100,000 millones el contrato? Tómate un momento para reflexionar y acertar. Después de un año o 12 pagos, el total de los recibos del contrato es de $40.95, equivalente a una noche de cine. Después de 2 años, $167,772.15. Sustancial, pero insignificante para un multimillonario. Sin embargo, después de 3 años, $687,194,767.35, o aproximadamente una semana de los ingresos de Jeff Bezos en el 2017. No obstante, el pago número 43, el 1 de julio del 2022, justo debajo de los $88,000 millones, e igual a todos los pagos anteriores juntos, más un centavo. Jeff Bezos quedaría en bancarrota. Entonces, ¿cómo se aplica esto al crecimiento demográfico real? Para las poblaciones reales, el tiempo de duplicación no es constante. Los seres humanos alcanzaron los 1,000 millones alrededor del año 1800, un tiempo de duplicación de unos 300 años. 2,000 millones en 1927, un tiempo de duplicación de 127 años. 4,000 millones en 1974. Un periodo de duplicación de 47 años.
Por otra parte, se prevé que las cifras mundiales alcancen los 8.000 millones en torno al 2023, lo que supone duplicar el tiempo de 49 años, y si no se tiene en cuenta lo imprevisto, se espera que se estabilicen entre 10.000 y 12.000 millones de aquí al 2100. Esta estabilización anticipada señala una dura realidad biológica. La población humana está siendo restringida por la capacidad de carga de la Tierra. La población en la que la muerte prematura por inanición y enfermedad equilibra la tasa de natalidad. Los seres humanos consumen y contaminan recursos, acuíferos y capas de hielo, suelos fértiles, bosques, pesquerías y océanos, acumulados a lo largo del tiempo geológico, decenas de miles de años o más. Los países ricos consumen de forma desproporcionada en relación con su población. Como una analogía fiscal, vivimos como si el saldo de nuestra cuenta de ahorros fuera un ingreso estable. Según el World Watch Institute, un centro de estudios sobre el medio ambiente, la Tierra tiene 1.9 hectáreas de tierra por persona para el cultivo de alimentos y textiles para la confección, el suministro de madera y la absorción de residuos. El estadounidense medio utiliza unas 9.7 hectáreas. Estos datos por sí solos sugieren que la Tierra puede soportar como máximo una quinta parte de la población actual. 1.500 millones de personas, con un nivel de vida estadounidense. El agua es vital, biológicamente. Un adulto humano necesita menos de 1 galón de agua al día. En el 2010, Estados Unidos utilizó 355.000 millones de galones de agua dulce, más de 1.000 galones, 4.000 litros, por persona al día. La mitad se utilizó para generar electricidad, 1/3 para irrigación y aproximadamente 1/10 para uso doméstico. Tirar de la cadena de agua, lavar la ropa y los platos, regar el césped. Si 7.500 millones de personas consumieran agua a nivel americano, el uso mundial superaría los 10.000 kilómetros cúbicos por año. El suministro mundial total, lagos y ríos de agua dulce, es de unos 91.000 kilómetros cúbicos. Las cifras de la Organización Mundial de la Salud indican que 2.100 millones de personas carecen de acceso inmediato al agua potable y que 4.500 millones carecen de saneamiento controlado. Incluso en los países industrializados, las fuentes de agua pueden estar contaminadas con patógenos. Escorrentía de fertilizantes e insecticidas, metales pesados y efluentes fracturados. Aunque el futuro detallado de la especie humana es imposible de predecir, los hechos básicos son ciertos. El agua y los alimentos son necesidades humanas inmediatas. La duplicación de la producción de alimentos retrasaría los problemas de las tasas de natalidad actuales como mucho unas pocas décadas. La Tierra apoya los niveles de vida industrializados solo porque estamos utilizando la cuenta de ahorros de los recursos no renovables, incluyendo la tierra fértil, el agua potable, los bosques, la pesca y el petróleo. El deseo de reproducirse es uno de los más fuertes, tanto para las parejas como para las sociedades. ¿Cómo reformarán los seres humanos una de nuestras expectativas más preciadas? Ser fructíferos y multiplicarse. En el lapso de una generación, ¿qué sucederá si las tasas de natalidad actuales continúan? La población se mantiene constante cuando las parejas tienen alrededor de 2 hijos que sobreviven hasta la edad reproductiva. En algunas partes del mundo en desarrollo hoy en día, las parejas tienen un promedio de 3
a 6 hijos. No podemos desear la existencia de los recursos naturales. Sin embargo, las parejas tienen la libertad de elegir un número de hijos que deseen tener. Las mejoras en los derechos, la educación y la autodeterminación de las mujeres generalmente conducen a tasas de natalidad más bajas. Como documentalista, creo que reducir sustancialmente las tasas de natalidad es nuestra mejor perspectiva para elevar el nivel de vida mundial. Como ciudadano, creo que empujar el comportamiento humano, animando a las familias más pequeñas, es nuestra esperanza más humana. Yo soy el documentalista y esto fue ¿Cuántos humanos puede soportar la Tierra? Saludos especiales para Loro Loreto, Esmeralda Torres, la ONU, George Marmolejo, Orvin Santos, Roberto Sánchez, Yatogami, María Ponce, Creaciones RDT, José Esparza, Antonio Bobadilla, Irene Martín, Omar Agosto, Leoncito González, Charles Javier Torres, Elvis Marlon Vallecí, Canon Maxi, Ricardo Ramírez y Carlos Ayuso. Gracias y hasta la próxima. Documentalista.